todos, muy buenas. Hoy es un buen día, ya que quiero empezar una serie sobre astronomía, una ciencia que me ha fascinado desde siempre, de pequeñito, e imagino que muchos de vosotros compartir dicha afición. Vamos a empezar con un aspecto básico, que es el de los movimientos que sufre el planeta Tierra, movimientos de la Tierra. Muchos de vosotros, la mayoría, supongo, ya sabréis que los dos movimientos básicos son el de rotación y el de traslación. Sin embargo, en el presente vídeo vamos a estudiarlo un poco más en profundidad y descubriremos que no son tan sencillos como han podido decirnos. Empezamos por el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el giro que sufre la Tierra sobre sí misma o sobre su eje, un eje imaginario que es el eje de rotación. Si dibujamos aquí a la Tierra, este sería su eje de rotación. Ese eje de rotación se mueve de oeste a este. Si colocamos aquí el ecuador, esto nos definiría el oeste, esto sería el este, tendríamos aquí el norte y aquí tendríamos el sur. El que esto se mueva, el que la Tierra, su rotación sea de oeste a este, tiene como consecuencia el movimiento aparente del Sol del este a oeste. El Sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿Por qué es así? Bueno, pues de la misma manera que si nosotros vamos en un coche, voy a dibujar aquí el cochecito, y nos puede parecer que si nosotros nos movemos hacia adelante, que los objetos que veamos, por ejemplo un arbolito aquí, se mueven en sentido contrario. De hecho, si nosotros no fuésemos conscientes de que vamos en un coche, nos parecería que nosotros estamos quietos dentro del coche y que es el árbol, que son todos los demás objetos los que se están moviendo en sentido contrario. Es por eso que el Sol tiene un movimiento aparente contrario al movimiento de rotación de la Tierra. Bien, si os fijáis, el eje lo he puesto inclinado respecto de la vertical. ¿La vertical a qué? Pues la vertical a un plano que se llama eclíptica, que es el plano que incluye a la órbita de la Tierra. Lo veremos luego mejor. De modo que esto sería la línea o la recta vertical a la eclíptica. Pues bien, el eje de rotación, voy a colocar aquí el nombre, esto sería el eje de rotación, tiene un ángulo de 23,5 grados respecto de esa línea vertical a la eclíptica. Esto tiene una gran importancia, ya que esa inclinación del eje de rotación va a ser consecuencia de las estaciones. En un futuro vídeo trataremos esto con más detalle y lo vais a ver quizás de un modo más claro. Además, es evidente que hay la consecuencia más clara de la rotación es el paso del día a la noche, o viceversa, ya que si nosotros nos imaginamos el Sol a la izquierda de la Tierra, estaríamos recibiendo los rayos solares. Estos serían los rayos solares, los rayos del Sol. Lo estaríamos recibiendo desde aquí, de modo que la semiesfera derecha estaría en sombra. Aquí sería de noche y aquí sería de día. Pero eso no es estable, eso no es permanente. ¿Por qué? Pues porque está rotando, de modo que un punto sobre la superficie de la Tierra en el cual es de día, un tiempo después, al moverse junto con la superficie de la Tierra y encontrarse aquí, va a ser de noche. Y posteriormente, después de toda la noche, volverá a hacer de día, amanecerá, etcétera, etcétera. Ese sería el movimiento de rotación. Vamos a colocar aquí la consecuencia más clara, que es el día y la noche. Define el día y la noche. Hay otra consecuencia interesante, que es el achatamiento de los polos. Es decir,
el planeta Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada por los polos y está bombada por el ecuador. Se conoce de hecho como geoide, a esa forma. Eso se debe también a la rotación. También le voy a dedicar probablemente un vídeo, si tengo tiempo, yo creo que sí, a explicar por qué se produjo ese achatamiento debido a la rotación. Bueno, y seguimos. Porque hasta ahora, todo imagino que claro, pero algunos de vosotros seguramente no supierais del movimiento de precesión que complica algo ese eje estático que seguramente habíais entendido, como seguramente habríais entendido muchos de vosotros hasta ahora. Así que espero estar ayudando a aprender a mucho. En cualquier caso, si nosotros una noche clara de firmamento miramos al cielo, nos dará la sensación, y permanecemos mirando, tiene que ser verano para que podamos estar mirando 5 horas al cielo. Bueno, pues nos dará la sensación de que todo el cielo está girando en torno a una estrella que es la estrella polar. Eso es así porque es la estrella a la que está apuntando nuestro eje de rotación. Sin embargo, esa estrella polar no ha sido la misma a lo largo de la historia. Ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque resulta que este eje de rotación no es estático, sino que está moviéndose, está girando como si fuese una peonza, está moviéndose alrededor, girando precisamente alrededor de esa vertical de la eclíptica, definiendo otro movimiento que sería el movimiento de precesión. Sería nuestro segundo movimiento. Voy a colocarlo aquí. El movimiento de precesión, en concreto se llama precesión de los equinoccios. Es el movimiento que sufre el eje de rotación alrededor de la perpendicular a la eclíptica. Y tiene una duración, un ciclo completo, si ahora estamos aquí, volveríamos a estar aquí después de dar todo ese ciclo, en 26.000 aproximadamente. Aproximadamente en 26.000 años. La consecuencia principal, cambio, la precesión supone un cambio en la estrella polar. La estrella polar ahora mismo se encuentra en la constelación de la Osa Menor. Sin embargo, hace unos 4.800 millones de años, en el año, si ahora estamos aquí, en el año 2800 a.C., era otra estrella. La estrella que se conoce como nombre árabe Tubán, que se encuentra en la constelación del dragón, en la cola del dragón. Y en un futuro, si ahora estamos aquí, el movimiento seguiría por aquí, en un futuro, aproximadamente en el año 14.000 después de Cristo, la estrella polar será otra completamente distinta. En concreto va a ser Vega, la estrella Vega, en la constelación de la Lira, una estrella bastante brillante, va a ser la que va a dirigir a los marinos de esa época. Probablemente para esa época ya estemos navegando incluso fuera del sistema solar. Vete tú a saber. En cualquier caso, nosotros no lo vamos a ver. La precesión, interesante por eso. Pero aquí no termina la complicación a los movimientos que sufre este eje de rotación, ya que hay un movimiento más. A ver cómo dibujo yo esto aquí, sin estropear demasiado el resto. Y es que hay como un balanceo. Hay un balanceo en ese movimiento tipo peonza que sufre o que sufría ese eje de rotación. De modo que está como cabeceando aún más. Ese balanceo se conoce como nutación. Definiría un tercer movimiento, que es el movimiento de nutación. Voy a escribir aquí, que es pues un balanceo del movimiento de precesión. Ese balanceo tiene, el tiempo que tarda en producirse una onda desde la parte más baja a la parte más alta, es decir, esa amplitud máxima, va a conseguirse o va a durar 18,6 años. Y la consecuencia de esta nutación va a ser
un ligero cambio en la inclinación del eje. Del eje de rotación. Si os fijáis, en la zona de máxima amplitud de la nutación tendríamos el eje así, en la zona de mínima amplitud de la nutación tendríamos el eje así. De modo que va a haber también un ligero cambio. En último lugar, vamos a hablar de la traslación. Cuarto movimiento del día, traslación. Bien, la traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, siguiendo una órbita elíptica. Bueno, yo la he pintado extremadamente exagerada. De hecho, la órbita elíptica, si yo la pintara con estas dimensiones, no la podríamos distinguir como elíptica en absoluto. Sería circular, nos parecería perfectamente circular, ya que es una elipse muy poco pronunciada. Bueno, yo lo hago así en favor de una mejor comprensión. El Sol lo tendríamos colocado en uno de sus focos y estaríamos definiendo un radio mayor, un radio menor. El radio mayor sería el afelio, el radio menor perihelio, la distancia máxima en la órbita, la distancia mínima en la órbita, entre la órbita de la Tierra y el Sol. La máxima, para que veáis que es muy poco pronunciada la elipse, sería 152,6 millones de kilómetros su distancia, y el perihelio sería de 147,5 millones de kilómetros su distancia. Esto, que parecen muchos kilómetros, en una órbita de 930 millones de kilómetros es inapreciable. Por eso digo que es prácticamente circular. En cualquier caso, nosotros, este sería el Sol. En el movimiento de traslación lo que tenemos es a la Tierra moviéndose de esta posición a esta otra y a esa otra. Como veis, el eje de rotación se encuentra siempre, no cambia, se encuentra en la misma dirección, apuntando siempre a la estrella polar. ¿Os acordáis que antes he dicho el plano de la eclíptica? Bien, pues el plano de la eclíptica es precisamente ese plano. Si nosotros pudiéramos colocar una hoja de papel que incluyera a toda la órbita, eso definiría un plano que se conoce como plano de la eclíptica. Muy importante a la hora de referencia o de las coordenadas, de la referencia astronómica. El movimiento de traslación, junto con la inclinación del eje de rotación de la Tierra, es el que va a definir las estaciones. ¿Por qué? Pues porque esta traslación va a suponer una diferencia, una distinta insolación, cantidad de luz que va a llegar por unidad de superficie en la Tierra, diferentes zonas de la Tierra. Por ejemplo, en esta primera imagen de la Tierra aquí, el hemisferio norte va a recibir una mayor insolación, se encuentra inclinado hacia el sol que el hemisferio sur, por lo tanto va a ser invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Tendríamos justo lo contrario aquí. Está inclinado hacia el sol el hemisferio sur, sería verano aquí, invierno aquí, siendo otoño y primavera en estas posiciones en las cuales la inclinación del eje de la Tierra no influye, de modo que recibirían una insolación equivalente tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Bueno, pues eso es todo. Espero haberos ayudado a comprenderlo. Dadle a me gusta, no os olvidéis de ello, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.